Yo me movía por la casa con la libertad que da la ausencia de miradas. Usaba vestidos de lino finos, camisetas viejas y suaves, pantalones cortos que apenas eran un susurro de tela. No era por provocación, sino por comodidad, porque en mi propio santuario me negaba a llevar la armadura que me ponía para salir a la calle. Mi cuerpo, mi casa, mis reglas. Y Adrián, en su universo de códigos y algoritmos, parecía completamente ajeno a mi existencia física. Era el inquilino perfecto para una mujer que no quería ser vista. Pero un martes de julio todo cambió. El calor en Madrid era una bestia sofocante que se colaba por cada rendija. El aire acondicionado se había rendido horas atrás, y el ventilador del salón se limitaba a mover el aire caliente de un lado a otro como un suspiro cansado. Yo estaba exhausta, pegajosa, y mi única vestimenta era una vieja camiseta de tirantes de algodón y unas braguitas. La tela, húmeda por el sudor, se adhería a mi piel como una segunda capa. Preparé una jarra de limonada con menta, el hielo tintineando contra el cristal como una promesa de alivio. Llené 2 vasos y, casi por inercia, caminé por el pasillo hasta su puerta. No llamé, era parte de nuestro código no escrito. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar la misma escena de siempre, su espalda ancha y encorvada sobre el escritorio, los auriculares puestos, el resplandor de 3 monitores iluminando su rostro concentrado. Y así fue. Estaba de espaldas, tecleando furiosamente. Dejé el vaso en su mesita de noche, el cristal dejando un anillo de condensación sobre la madera oscura. El único sonido era el zumbido de su ordenador y el clic rítmico de sus dedos. Me di la vuelta para marcharme, anhelando la ducha fría que me esperaba. Y fue entonces cuando lo sentí. No fue un sonido ni un movimiento, fue un cambio en la densidad del aire, una quietud repentina. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y lentamente giré la cabeza. Adrián se había dado la vuelta en su silla y me estaba mirando. No era la mirada vacía y automática de nuestros breves encuentros en el pasillo, no. Esta era una mirada diferente, intensa, penetrante. Sus ojos, de un color avellana que nunca antes había registrado de verdad, recorrieron mi cuerpo sin prisa, pero sin lascivia. Era una mirada de descubrimiento, como si estuviera viéndome por primera vez. Se detuvo en mis piernas desnudas, subió por la curva de mi cadera donde la camiseta se pegaba a mi piel, se posó en la línea de mi clavícula y finalmente encontró mis ojos. Me quedé paralizada, no por miedo, ni siquiera por vergüenza. Fue por el impacto de ser, de repente, visible, de ser observada de una manera que me despojaba de todas mis defensas. Sentí un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación extenderse por mi pecho. Mi corazón, ese músculo traidor que había mantenido aletargado durante años, comenzó a latir con una fuerza desbocada. Yo me movía por la casa con la libertad que da la ausencia de miradas. Usaba vestidos de lino finos, camisetas viejas y suaves, pantalones cortos que apenas eran un susurro de tela. No era por provocación, sino por comodidad, porque en mi propio santuario me negaba a llevar la armadura que me ponía para salir a la calle. Mi cuerpo, mi casa, mis reglas. Y Adrián, en su universo de códigos y algoritmos, parecía completamente ajeno a mi existencia física. Era el inquilino perfecto para una mujer que no quería ser vista. Pero un martes de julio todo cambió. El calor en Madrid era una bestia sofocante que se colaba por cada rendija. El aire acondicionado se había rendido horas atrás, y el ventilador del salón se limitaba a mover el aire caliente de un lado a otro como un suspiro cansado. Yo estaba exhausta, pegajosa, y mi única vestimenta era una vieja camiseta de tirantes de algodón y unas braguitas. La tela, húmeda por el sudor, se adhería a mi piel como una segunda capa. Preparé una jarra de limonada con menta, el hielo tintineando contra el cristal como una promesa de alivio. Llené 2 vasos y, casi por inercia, caminé por el pasillo hasta su puerta. No llamé, era parte de nuestro código no escrito. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar la misma escena de siempre, su espalda ancha y encorvada sobre el escritorio, los auriculares puestos, el resplandor de 3 monitores iluminando su rostro concentrado. Y así fue.
Estaba de espaldas, tecleando furiosamente. Dejé el vaso en su mesita de noche, el cristal dejando un anillo de condensación sobre la madera oscura. El único sonido era el zumbido de su ordenador y el clic rítmico de sus dedos. Me di la vuelta para marcharme, anhelando la ducha fría que me esperaba. Y fue entonces cuando lo sentí. No fue un sonido ni un movimiento, fue un cambio en la densidad del aire, una quietud repentina. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y lentamente giré la cabeza. Adrián se había dado la vuelta en su silla y me estaba mirando. No era la mirada vacía y automática de nuestros breves encuentros en el pasillo, no, esta era una mirada diferente, intensa, penetrante. Sus ojos, de un color avellana que nunca antes había registrado de verdad, recorrieron mi cuerpo sin prisa, pero sin lascivia. Era una mirada de descubrimiento, como si estuviera viéndome por primera vez. Se detuvo en mis piernas desnudas, subió por la curva de mi cadera donde la camiseta se pegaba a mi piel, se posó en la línea de mi clavícula y finalmente encontró mis ojos. Me quedé paralizada, no por miedo, ni siquiera por vergüenza. Fue por el impacto de ser, de repente, visible, de ser observada de una manera que me despojaba de todas mis defensas. Sentí un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación extenderse por mi pecho. Mi corazón, ese músculo traidor que había mantenido aletargado durante años, comenzó a latir con una fuerza desbocada. Duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, él parpadeó, como si saliera de un trance, y desvió la mirada hacia el vaso de limonada. Duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, él parpadeó, como si saliera de un trance, y desvió la mirada hacia el vaso de limonada. Gracias. Su voz fue un murmullo ronco, más profundo de lo habitual, pero la atmósfera ya se había roto y reconfigurado en algo nuevo, algo peligroso y extrañamente excitante. Salí de la habitación y cerré la puerta, apoyando la frente en la madera fría. Mis manos temblaban. Aquella mirada había encendido una mecha que yo creía extinguida para siempre. Los días siguientes fueron un tormento exquisito. El silencio entre nosotros ya no era cómodo y vacío, ahora estaba cargado de electricidad, lleno de palabras no dichas y preguntas no formuladas. Empecé a ser consciente de mi propio cuerpo de una forma que no lo había sido en años. Elegía mi ropa con un cuidado que me avergonzaba. ¿Era este vestido de algodón demasiado transparente? ¿Marcaba esta camiseta demasiado la curva de mi espalda? Me sentía como una adolescente tonta y odiaba esa sensación, pero no podía evitarla. Adrián también había cambiado. Empezó a dejar la puerta de su cuarto entreabierta. A veces, cuando yo pasaba, lo oía detener su tecleo. Un par de veces salió a la cocina justo cuando yo estaba allí, con excusas endebles como buscar un vaso de agua o un trozo de fruta. Nuestros cuerpos se rozaban en el espacio estrecho, y cada contacto accidental era como una pequeña descarga eléctrica que me dejaba sin aliento. Una mañana, mientras le dejaba el café, su puerta se abrió por completo justo cuando yo me daba la vuelta. ¿Él era? Me detuve en seco. Era la primera vez que usaba mi nombre en voz alta. Siempre había sido un gracias o un buenos días impersonal. Giré lentamente. Él estaba de pie en el umbral, vestido solo con unos pantalones de chándal grises que colgaban bajos de sus caderas. Su torso estaba desnudo y pude ver la definición de sus músculos bajo la piel bronceada. Era más atlético de lo que había imaginado. El café que preparas es increíble. En serio, es lo único que me hace sentir remotamente humano por las mañanas. Sonrió, una sonrisa genuina y ligeramente tímida que le iluminó el rostro. Me di cuenta de que nunca lo había visto sonreír de verdad. Me quedé sin palabras, simplemente asentí, sintiendo cómo el rubor me subía por el cuello. Me preguntaba, he visto algunas de tus esculturas en el salón, las de arcilla. Son tuyas, ¿verdad? Asentí de nuevo, sorprendida de que se hubiera fijado. Eran mis pequeñas creaciones, figuras abstractas que representaban emociones que no podía expresar con palabras. Eran mi diario secreto, mi forma de purgar el dolor y la melancolía. Hay una en particular, la que está junto a la ventana, la que parece una figura acurrucada. Sabía exactamente a cuál se refería.
Era una de las más antiguas, hecha en los meses posteriores a la partida de Carlos. Representaba la soledad en su forma más pura. Parece que está esperando, no sé, es la sensación que me da, como si contuviera la respiración. Su percepción me desarmó. Nadie había entendido nunca mis piezas de esa manera. Carlos solía decir que eran raras y un poco deprimentes. Pero Adrián las veía. Me veía a mí. Es solo una forma, un estudio de la forma humana en reposo. Mi voz sonó extraña, demasiado formal. Él la dio la cabeza, sus ojos avellana fijos en los míos, como si pudiera ver a través de la mentira. A mí me parece mucho más que eso. Tienes mucho talento, Elena. Y con eso retrocedió a su cueva digital, dejándome en el pasillo con el corazón martillando contra mis costillas y una sensación de vulnerabilidad tan intensa que tuve que apoyarme en la pared para recuperar el equilibrio. La tensión siguió creciendo, como una nota sostenida que vibra en el aire. Empezamos a cenar juntos algunas noches. Al principio era incómodo, lleno de silencios que ambos intentábamos llenar con conversaciones triviales sobre el tiempo o las noticias. Pero poco a poco las barreras comenzaron a caer. Descubrí que Adrián no era solo un genio de la informática. Le encantaba el cine de autor francés, la poesía de finales del siglo XIX y tenía un humor seco e inteligente que me hacía reír a carcajadas. Hablaba de su trabajo con una pasión que me resultaba fascinante, describiendo la belleza de un código limpio como si fuera una obra de arte. Él, a su vez, me hacía preguntas sobre mi trabajo, me pedía que le leyera fragmentos de las novelas que traducía, escuchando con una atención que me hacía sentir la mujer más interesante del mundo. Una noche, mientras recogíamos los platos, nuestras manos se rozaron bajo el agua jabonosa del fregadero. Ninguno de los dos la retiró. Nos quedamos así, inmóviles, con el agua caliente corriendo sobre nuestros dedos entrelazados, el sonido de nuestras respiraciones llenando el silencio de la cocina. Fue él quien rompió el hechizo, retirando su mano lentamente, sus ojos nunca abandonando los míos. A veces te veo mirar por la ventana del salón, y parece que estás a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Me da curiosidad saber a dónde vas. La pregunta era suave, sin juicio. No era una intromisión, sino una invitación. Y por primera vez en 5 años sentía el deseo de compartir mi exilio. Pero el miedo era un viejo amigo, un ancla pesada. A ningún sitio en particular, solo pienso. Él asintió, aceptando mi evasiva sin presionar. Pero supe que él sabía que había más. Esa noche apenas pude dormir. Me di vueltas en la cama, el fantasma de su tacto todavía en mi piel, su pregunta resonando en mi cabeza. Estaba de pie en el borde de un precipicio, y una parte de mí anhelaba saltar, mientras que la otra se aferraba a la seguridad del borde. El punto de inflexión llegó un sábado por la noche. Una tormenta de verano se desató sobre la ciudad con una furia espectacular. La lluvia golpeaba los cristales y los truenos retumbaban, haciendo vibrar los cimientos del viejo edificio. Estábamos en el salón, yo leyendo en el sofá y él, por una vez, con su portátil sobre las rodillas en lugar de encerrado en su cuarto. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Un trueno más fuerte resonó justo encima de nosotros, y la oscuridad se volvió total y absoluta. ¡Mierda! Se me escapó antes de poder contenerme. Oí un movimiento en la oscuridad, y luego su voz, más cercana de lo que esperaba. ¿Estás bien? Sí, solo no me esperaba el apagón. Las velas, creo que tengo algunas en el cajón de la cocina. Me levanté, tropezando con la alfombra en la oscuridad. Sentí sus manos en mis brazos, firmes y cálidas, estabilizándome. Cuidado, quédate aquí, yo las busco. Conozco la cocina de memoria gracias a mis asaltos nocturnos a la nevera. Escuché sus pasos seguros alejándose, el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose, y el chasquido de un mechero. Unos segundos después, una pequeña llama danzante apareció en la puerta, proyectando su silueta alta y esbelta contra la pared. Se acercó y colocó 2 velas en la mesita de centro. La luz dorada y parpadeante creó un círculo íntimo de calidez en la vasta oscuridad del salón. Nos sentamos en el sofá.
no muy juntos, pero la ausencia de otras distracciones, sin pantallas, sin libros, sin nada más que la tormenta afuera y la luz de las velas entre nosotros, hizo que el espacio se sintiera increíblemente íntimo. Así que, este es tu escondite. Lo miré, confundida. ¿El salón? No, la casa entera, este apartamento, es como una fortaleza preciosa que has construido a tu alrededor. Su observación fue tan certera que me dolió. Es solo mi casa. Es más que eso. Y tus esculturas son los centinelas. Cada una es un pedazo de ti que dejas salir, pero solo hasta el punto en que todavía puedes controlarlo. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Me sentía completamente expuesta bajo su mirada analítica y, sin embargo, extrañamente segura. Elena, llevo semanas, meses, queriendo decirte algo, pero no sabía cómo, y no quería cruzar una línea. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mi pecho, un tambor que competía con la lluvia de afuera. ¿Qué línea? La línea entre ser tu inquilino y ser el hombre que vive en tu casa y que no puede dejar de pensar en ti. El aire se espesó, cargado de una confesión que lo cambió todo. La luz de la vela danzaba en sus ojos, y vi en ellos una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Desde aquel día, el día del calor, cuando te vi en el pasillo, fue como si se me cayera una venda de los ojos. Antes te veía, pero no te miraba. Eras una presencia amable, la mujer que hacía el mejor café del mundo y que flotaba por la casa como un espíritu benévolo. Pero ese día te vi. Vi la tristeza en tus ojos, la fuerza en tu postura, la belleza que intentas ocultar bajo ropa cómoda y una actitud distante. Y desde ese momento no he podido sacarte de mi cabeza. Cada palabra era un golpe suave contra los muros que había construido con tanto esmero. Sentí cómo se agrietaban, cómo se desmoronaban bajo el peso de su sinceridad. Sé que tienes tus fantasmas, sé que hay una historia detrás de la fortaleza. No te pido que me la cuentes, solo te pido que me dejes entrar, solo un poco. Déjame mostrarte que no todos los hombres se van. Se acercó, moviéndose con una lentitud deliberada que me dio todo el tiempo del mundo para alejarme. Pero no lo hice, no podía. Me quedé inmóvil, hipnotizada, mientras él levantaba una mano y apartaba un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos rozaron mi mejilla, y el contacto fue tan tierno, tan reverente, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Tengo miedo, Adrián. El susurro fue apenas audible, una confesión de mi propia fragilidad. Lo sé, yo también. Y entonces se inclinó y me besó. No fue un beso apasionado y arrollador, fue un beso de preguntas y respuestas. Sus labios eran suaves, tentativos al principio como si pidieran permiso. Y yo respondí, abriéndome a él, un gesto que se sintió como la rendición más grande y valiente de mi vida. El beso se profundizó lentamente, convirtiéndose en una conversación silenciosa. Hablaba de paciencia, de anhelo, de un deseo que había estado cociéndose a fuego lento bajo la superficie de nuestra convivencia educada. Sus manos se movieron de mi rostro a mis hombros y luego a mi espalda hasta que no hubo espacio entre nosotros. Podía sentir el calor de su pecho a través de mi camiseta, el latido constante y fuerte de su corazón sincronizándose con el mío. Mis manos, con una voluntad propia, subieron por sus brazos, explorando la dureza de sus bíceps hasta que se enredaron en su pelo espeso y suave. Nos separamos para respirar, nuestras frentes apoyadas la una en la otra. La luz de las velas proyectaba nuestras sombras temblorosas en la pared. Dime que me detenga, Elena. Dilo ahora, y te juro que volveré a mi cuarto y nunca más volveré a cruzar esa línea. Lo miré a los ojos, y en su profundidad vi el reflejo de una posibilidad que había creído perdida para siempre, la posibilidad de ser feliz. Y en ese momento supe que el mayor riesgo no era dejarlo entrar, sino seguir viviendo sin él. No te detengas. La tormenta afuera parecía haber llegado a su clímax, pero dentro de mí una calma extraña se había instalado. Era la calma que precede a la rendición total. Adrián sonrió, una sonrisa lenta y llena de alivio, y volvió a besarme. Esta vez, el beso fue más profundo, más seguro.
Sus labios reclamaron los míos con una certeza que me hizo temblar. Una de sus manos subió por mi costado, su pulgar rozando el borde de mi pecho, enviando oleadas de calor por todo mi cuerpo. Me dejé llevar, permitiendo que sus besos descendieran por mi mandíbula hasta mi cuello. Incliné la cabeza hacia atrás, dándole acceso, un gesto de confianza absoluta. Sus labios encontraron el punto sensible justo debajo de mi oreja, y un gemido se escapó de mi garganta. Él respondió con un gruñido bajo, una vibración que sentí en cada fibra de mi ser. Eres tan hermosa, ¿lo sabes? Sus palabras, susurradas contra mi piel, eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Me levantó en brazos con una facilidad sorprendente y me llevó, sin romper el beso, hacia mi dormitorio. La habitación estaba oscura, solo iluminada por los relámpagos intermitentes que se colaban por la ventana. Me depositó suavemente en la cama y su cuerpo se cernió sobre el mío. Podía sentir el peso de su deseo, la tensión en sus músculos. Pero sus movimientos seguían siendo lentos, deliberados. Me despojó de la ropa con una adoración que me hizo sentir como una obra de arte. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una promesa. Cuando finalmente estuvimos piel con piel, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros dos, envueltos en la oscuridad, la tormenta y el aroma del otro. Hizo el amor conmigo con una mezcla de ternura y ferocidad que me dejó sin aliento. Fue una conexión que trascendió lo físico. Fue un encuentro de almas, dos solitarios que finalmente encontraron un refugio en el otro. Después yacimos en silencio, escuchando cómo la tormenta amainaba hasta convertirse en una lluvia suave. Su brazo estaba bajo mi cabeza y mi mano descansaba sobre su pecho, sintiendo el ritmo calmado de su corazón. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años. El apartamento ya no se sentía vacío, se sentía lleno, lleno de él, lleno de nosotros. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. La tormenta había limpiado el aire y todo parecía nuevo y brillante. Adrián dormía a mi lado, su rostro relajado y en paz. Me quedé mirándolo, memorizando cada detalle, la forma en que sus pestañas oscuras se curvaban sobre sus mejillas, la pequeña cicatriz en su ceja, la curva de sus labios. Se movió y abrió los ojos lentamente. Cuando me vio, una sonrisa perezosa se extendió por su rostro. Buenos días. Buenos días. ¿Y ahora qué? Su pregunta flotaba en el aire de la mañana, simple y a la vez inmensa. Contenía todos los miedos y todas las esperanzas. ¿Qué éramos ahora? ¿Qué seríamos mañana? Miré alrededor de mi habitación, mi santuario, y vi que ya no era una fortaleza, era un hogar. Y por primera vez en 5 largos años no tenía todas las respuestas. Y por primera vez no me importaba. Me incliné y lo besé, un beso suave y lleno de promesas silenciosas. El futuro era un lienzo en blanco y por fin, después de tanto tiempo, no tenía miedo de coger el pincel y empezar a pintar.